Muy buena tarde para todos, sean bienvenidos a este live de esclerosis múltiple sobre síntomas, sobre tratamiento de la enfermedad. Estaremos súper atentos a cualquier comentario, a cualquier pregunta. En esta primera parte vamos a dirigir la discusión con algunas características y algunos comentarios de la enfermedad. Yo soy Jairo Quiñones, soy neurólogo, soy neuroinmunólogo y estoy a cargo de la unidad de neuroinmunología de la Fundación Valle de Lili. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque es una enfermedad que tiene al menos unas características establecidas. La primera condición importante es que es una enfermedad crónica, no es una enfermedad que se presenta a corto plazo, sino es una enfermedad a mediano o largo plazo con una serie de síntomas que se van presentando a lo largo del tiempo. Es inflamatoria y cuando hablamos de que es inflamatoria hablamos de unas células que están en nuestro cuerpo, que son las células autoinmunes o las células de nuestras defensas, que van a propagar un proceso que se llama inflamación. Y por eso tendríamos otras características básicas de la enfermedad y es que específicamente estas células inmunológicas van a migrar al sistema nervioso, específicamente al cerebro o a la médula espinal, van a causar inflamación o lo que nosotros llamamos desmielinización, que no es nada más que una pérdida de la capa que cubre las fibras nerviosas y por lo tanto pensamos que es un proceso progresivo que eventualmente puede generar degeneración. Este es el esquema básico para entender y es tener en mente que las neuronas van a estar recubiertas de una capa que se llama mielina y esa mielina se va a perder con los diferentes componentes de la enfermedad donde el sistema inmune empieza a atacar de forma progresiva esas capas de mielina causando lo que se conoce como el proceso desmielinizante, que no es nada más que perder esas capas de mielina en diferentes partes del encéfalo o de la médula espinal, con la consecuencia, por supuesto, de que empieza a haber una pérdida de ese recubrimiento y toda la respuesta o toda la transmisión de impulsos sensitivos, motores, visuales, cognitivos, se pueden entorpecer o enlentecer. Hay algunas características básicas de la enfermedad y particularmente una de las características importantes es que como se compromete la mielina y tenemos mielina en diferentes áreas del encéfalo y en diferentes partes de la médula espinal, vamos a encontrar diferentes manifestaciones clínicas. Ahora las vamos a tratar de discutir porque estas manifestaciones se pueden agrupar por lo menos en tres partes principales. Sin embargo, hay diferentes manifestaciones y por eso se le conoce también como la enfermedad de las manifestaciones múltiples o de las múltiples caras. Aproximadamente en el planeta hay cerca de 3 millones de pacientes, un número considerable. Sabemos que todas las respuestas aún no están descritas, sin embargo, sin duda es una de las enfermedades neurológicas más estudiada en todo el planeta y eso permite que cada vez hayan más tratamientos, que hayan más formas de abordar, de entender la enfermedad, de diagnosticar más rápido a las personas y por supuesto que ofrecer una mejor calidad de vida. Muy bien, hablemos un poco sobre la epidemiología, que son esos factores que van a estar relacionados con la aparición de la enfermedad. Y sabemos hoy en día que la enfermedad tiene una presentación mucho más frecuente, es mucho más alta su presentación hacia la parte alta del globo terráqueo, específicamente hacia el norte de América, Estados Unidos o Canadá, y particularmente hacia la parte europea, sobre todo los países nórdicos. Nuevamente hay una disminución importante en la frecuencia de presentación de la enfermedad, específicamente hacia el trópico. Y si nosotros miramos precisamente lo que ocurre en el comportamiento de la enfermedad en Colombia, particularmente la prevalencia o la frecuencia de presentación de la enfermedad es baja. Y esto ha tenido varias teorías, entre ellas probablemente algunas hipótesis asociadas con la forma como ingresan los rayos solares que nos dan cierta protección para las enfermedades inmunológicas. Hace varios años hicimos algunos estudios y algunas evaluaciones para tratar de determinar cuál era la frecuencia de la enfermedad en Colombia y particularmente lo que publicamos en Bogotá estaba aproximadamente entre 4.7 y 4.4 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual es una prevalencia baja. Si nosotros comparamos la frecuencia de presentación de la enfermedad, por ejemplo, en lo que sucede en Estados Unidos o en Europa o en Canadá, vamos a ver que en estos países vamos a tener casi 100 a 120 pacientes por cada 100.000 habitantes, comparado con lo que ocurre en Colombia, donde encontramos aproximadamente unos 5 a 6 o 7 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos en un sitio de baja prevalencia para la enfermedad. ¿Qué causa la esclerosis múltiple? Bueno,
la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, como acaba de mencionar, y por lo tanto es la suma de diferentes situaciones. Creemos que, como otras enfermedades inmunológicas, va a existir un componente ambiental, un componente que está asociado a la exposición temprana al cigarrillo, a los niveles bajos de vitamina D, a lo que hablábamos sobre la latitud, sobre la ubicación en la cual se encuentra la persona geográficamente, aspectos nutricionales, probablemente el consumo exagerado de grasas, la obesidad temprana en los niños, pueden ser factores de riesgo que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. Igualmente hay algunos factores autoinmunes propios donde seguramente debe existir alguna situación que hace esa predisposición para que algunas personas desarrollen activación del sistema inmunológico, y finalmente algunos marcadores genéticos donde tenemos particularmente algunos genes como el HLA que confieren particularmente riesgo de desarrollar enfermedades inmunológicas, así como otras como el lupus, como la artritis, como el Sjögren. Este gen también puede contribuir factores de riesgo para desarrollar enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. ¿En quiénes es más frecuente la enfermedad? Es mucho más frecuente en mujeres blancas, en mujeres que llamamos caucásicas. Sin embargo, la enfermedad se podría presentar también en pacientes de raza negra o en pacientes afroamericanos o con otras etnias. Sin embargo, es mucho menos prevalente, es mucho más frecuente en personas de raza blanca. Igualmente, cuando vemos la proporción entre hombres y mujeres, vamos a mirar cómo la frecuencia de la enfermedad es más alta en mujeres, como lo que ocurre en la mayoría de las enfermedades inmunológicas. Así ocurre el mismo comportamiento en enfermedades como artritis, como Sjögren, como lupus, donde la frecuencia de este tipo de enfermedades es mucho más alta en mujeres comparado con hombres. Y más o menos, en el promedio es que vamos a encontrar siempre 3 mujeres por cada hombre con esclerosis múltiple, o sea que sigue siendo una enfermedad mucho más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Qué ocurre con la frecuencia en relación a la edad? Bueno, generalmente esta es una enfermedad que aparece más en mujeres de raza blanca, como hemos hablado, entre los 20 a los 40 años. Esa es la frecuencia de aparición, sin embargo podemos encontrar variaciones. Hemos visto pacientes más jóvenes, de menos de 20 años, o incluso pacientes de más de 40 años que debutan con la esclerosis múltiple, pero son situaciones más raras. Es mucho más raro encontrar una esclerosis múltiple en niños o en lactantes. Estas son situaciones especiales que, si bien están descritas en el mundo, son raras. Igualmente, personas de más de 60 o 70 años, si bien podrían tener un debut, es muy raro. O sea que en promedio siempre vamos a encontrar mujeres o personas entre los 20 a los 40 años particularmente. ¿Qué factores pueden estar asociados al desarrollo de la enfermedad? Y eso es lo que nosotros llamamos factores ambientales, porque ya he hablado de que existen algunos factores que predisponen, que es lo que nosotros llamamos factores genéticos, factores que predisponen al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Pero hay factores ambientales a los cuales una población susceptible, por ejemplo, una persona que adquiere ciertos hábitos de forma temprana, un niño en edades tempranas que adquiere ciertos hábitos o ciertos factores, podría tener más riesgo de desarrollar enfermedades inmunológicas como la esclerosis múltiple. ¿Cuáles? Como por ejemplo el tabaquismo, el uso del cigarrillo temprano es un factor de riesgo, la nicotina, entre otros de los factores que elimina el cigarrillo, son situaciones que altera el comportamiento de las células inmunológicas y hace que esas células inmunes puedan ingresar de una forma más agresiva al sistema nervioso y causar autoinmunidad. Igualmente, el consumo exagerado de grasas, el consumo exagerado de carbohidratos, el consumo exagerado de sal y la obesidad de forma temprana en niños y en adolescentes son factores de riesgo. La exposición baja a los rayos de sol, ahí viene la contraparte en relación al tema de riesgo de desarrollo de cáncer de piel. Sin embargo, sabemos que la exposición baja a los rayos de sol y particularmente tener niveles bajos de vitamina D confiere un riesgo también para desarrollar enfermedades inmunológicas. La desparasitación y el uso indiscriminado de desparasitantes o coloquialmente llamados purgantes, el uso, por ejemplo, de antibióticos de forma discriminada sin un control adecuado en niños o en personas muy jóvenes, altera algo que se llama la microbiota, que es ese sistema inmunológico que va a estar en el intestino y hace que el sistema inmunológico se vuelva mucho más reactivo, con más posibilidad o más riesgo de desarrollar enfermedades inmunológicas como la esclerosis múltiple. Todos estos factores van a concluir y van a llegar a ser asociativos, es decir, cada uno de estos factores se van a sumar y van a aumentar el riesgo.
pero el riesgo más importante está relacionado con algunos agentes virales y particularmente el virus de Epstein-Barr. Parece ser el virus más importante, más relacionado con la enfermedad. Se podría decir que casi el 99.9%, es decir, casi todos los pacientes con esclerosis múltiple han estado contagiados del virus de Epstein-Barr. Lo que pasa es que el virus de Epstein-Barr es un virus que se transmite muy fácil, es también conocido como el virus de transmisión por saliva o como el virus del beso, que puede causar mononucleosis infecciosa y es muy frecuente de transmitir. Por eso es muy difícil poder hacer una erradicación. Incluso en personas que se han expuesto al virus nunca desarrollan una enfermedad inmunológica. Por eso siempre menciono que deben existir factores asociativos. La exposición temprana al virus de Epstein-Barr, factores nutricionales, factores relacionados con la vitamina D y probablemente un factor genético que contribuye al desarrollo de la enfermedad. Y aquí tenemos lo que ocurre con la vitamina D, y es que la vitamina D en condiciones bajas va a generar procesos proinflamatorios, es decir, aumenta el riesgo de que las células inmunológicas sean autorreactivas y lesionen el cerebro. Los niveles adecuados de vitamina D, por el contrario, parece que hacen que el sistema inmunológico tenga menos riesgo de desarrollar inflamación y por lo tanto un sistema mucho más tranquilo. En resumen, sobre estos factores ambientales, podemos mencionar cómo de forma asociativa todos estos factores van a terminar desarrollando riesgos. No son la causa de la enfermedad, pero sin duda sumamos factores a medida que se van sumando todas estas circunstancias y van aumentando el riesgo de desarrollar la esclerosis múltiple. ¿Cuál es el curso clínico de la esclerosis múltiple? Bueno, vamos a tener en esta gráfica un conjunto de factores. Factores relacionados con la discapacidad, que es ese deterioro que va causando la enfermedad cuando no se controla, deterioro que puede estar desde el punto de vista visual, motor, sensitivo, cognitivo, en marcha, en lenguaje, en una serie de funciones neurológicas. Y vamos a encontrar en el tiempo una serie de manifestaciones. La primera situación es que quisiéramos encontrar todos los pacientes en lo que nosotros llamamos la fase subclínica, que son pacientes que tienen hallazgos probablemente radiológicos, o sea, por resonancia, pero no tienen manifestaciones clínicas. Es difícil encontrar este grupo de pacientes. Igual hay pacientes que pueden tener lesiones cerebrales en una resonancia de cerebro y no necesariamente tienen una esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es un diagnóstico clínico y para eso tenemos que tener ciertas manifestaciones. La primera manifestación va a ser una manifestación llamada síndrome desmielinizante agudo o síndrome clínico aislado, que va a ser esa primera manifestación clínica neurológica que hace alusión al debut de la enfermedad. A partir de ese momento van a aparecer un conjunto de lo que llamamos recaídas o brotes o manifestaciones clínicas donde los pacientes presentan diferentes situaciones, síntomas visuales, sensitivos, motores, cognitivos en marcha, de acuerdo al sitio o a los sitios donde se presente el deterioro de la mielina. Y por eso las manifestaciones pueden ser variadas. A medida que va pasando la enfermedad, esas recaídas o también llamados brotes no van a ser tan frecuentes y cada vez van a ser menos infrecuentes esas recaídas. Al tiempo, a medida que va pasando la enfermedad, si no hay un buen control, si no hay un buen control de las manifestaciones clínicas, si no hay un adecuado tratamiento, probablemente va a empezar a aumentar la discapacidad, que no es nada más que la persona empieza a adquirir grados variables de pérdidas de sus funciones neurológicas. ¿Qué ocurre con la resonancia? Que es ese examen tan importante para evaluar el cerebro y la médula espinal de los pacientes. Al principio de la enfermedad vamos a encontrar muchas lesiones y a medida que va avanzando la enfermedad, las lesiones continúan, pero ya no aparecen más lesiones. Lo que va ocurriendo es una pérdida progresiva de la mielina, lo cual se traduce en disminución en el tamaño del cerebro o en el tamaño de las neuronas y por eso buena parte de los pacientes que no tienen un buen control pueden tener deterioro en algunas funciones como la marcha, como la cognición, es decir, como la memoria y otras funciones mentales. ¿Cómo se puede clasificar la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple se puede clasificar al menos en dos grupos. Un grupo grande que son las formas progresivas de la enfermedad, que habla de pacientes que van empeorando de forma gradual, van progresando en su enfermedad hasta que adquieren grados variables de discapacidad. En esa condición tenemos algo que se llama la esclerosis múltiple primaria progresiva, que es un paciente que hace una primera manifestación que a veces no es tan fácil de reconocer y a partir de eso empieza a deteriorarse paulatinamente. Miremos que en este grupo de pacientes no hay recaídas, no hay brotes, lo que hay es una progresión
o un empeoramiento paulatino de las funciones neurológicas hasta que el paciente puede discapacitarse. Un segundo grupo de la enfermedad que hace parte de lo que se conoce como la esclerosis múltiple recaída y remisión son pacientes que presentan una recaída, es decir, un brote o una manifestación clínica y mejoran. Luego una nueva recaída y mejoran. Una nueva recaída y mejoran. Este tipo de enfermedad es la más común y es el que ocupa el 85% de todos los pacientes con esclerosis múltiple. Y es a lo que se llama esclerosis múltiple, recaída, remisión o brote, remisión. Con el tiempo, la mayoría de los pacientes con estas formas de recaída y remisión van adquiriendo algo de discapacidad y por eso es que es tan importante tratar las recaídas y tratar también la enfermedad de forma adecuada, seleccionar muy bien el tratamiento para evitar esas recaídas que van a empezar a deteriorar al paciente y desarrollar esta forma de la enfermedad que se conoce como forma secundaria progresiva, que no es nada más que un paciente que ha tenido recaídas y en el tiempo cada recaída va dejando secuelas, es decir, no va mejorando totalmente, sino van quedando algunos deterioros específicos y es lo que se llama esclerosis múltiple secundaria progresiva. Entonces, en la evolución podemos dar cuenta que en el tiempo los pacientes que tienen formas primarias progresivas van a tener una primera manifestación y se deterioran relativamente rápido, en un par de años, a diferencia de los pacientes que tienen forma recaída y remisión, que pueden tardar un par de años. Estamos hablando de 5, 8 o más años en desarrollar grados de discapacidad, es decir, requerir algún bastón o requerir una silla de ruedas. Con el tiempo, muchos pacientes van a terminar desarrollando lo que se conoce como esclerosis múltiple secundaria progresiva, que no es nada más que el paciente que ha adquirido discapacidad. ¿Qué ocurre con los tratamientos? Con los tratamientos que tenemos hoy en día, que ya hay cerca de 15 tratamientos disponibles, vamos a tener la posibilidad de evitar que esa progresión aumente. Y por lo tanto, la mayoría de los pacientes con formas recaída y remisión van a prolongar mucho más su tiempo de estabilidad y van a evitar que progresen o que se deterioren de forma rápida. Y eso es lo que hacen los tratamientos, alargan los tiempos para que el paciente se mantenga funcional, se mantenga laboralmente activo, socialmente activo y no se sienta discapacitado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de la esclerosis múltiple, como mencionaba, es clínico. Pero para eso también no solamente necesitamos un buen análisis de un neurólogo y un buen análisis clínico, haciendo una evaluación adecuada de los síntomas y signos que tenga el paciente, sino también de algunos hallazgos adicionales que nos lo permiten exámenes como la resonancia o la punción lumbar. Mencionaba que hay diferentes manifestaciones típicas y atípicas de la esclerosis múltiple. Sin embargo, uno lo puede dividir al menos en estos grupos específicos de manifestaciones. Un primer grupo serían los pacientes que hacen síntomas visuales. Y entonces el paciente tiene pérdida visual, que es lo que se conoce como neuritis óptica, que es una inflamación del nervio óptico, o puede haber un compromiso del tallo cerebral y el paciente hace una lesión o una alteración para el movimiento ocular, o una alteración en el movimiento, o una alteración en el equilibrio. A eso se le llama síndrome de tallo cerebral. Y un tercer grupo de manifestaciones que estarían relacionadas con la médula espinal, dando síntomas sensitivos, síntomas motores en los brazos o en las piernas, es decir, debilidad o alteraciones para sentir o para mover brazos o piernas, o alteración en el control de la orina o la deposición. Esos son los síntomas medulares. Pero todo esto siempre lo vamos a ver relacionado con las manifestaciones radiológicas. Radiológicamente vamos a encontrar unas lesiones que son muy típicas, que es lo que llamamos lesiones desmielinizantes, que son lesiones como ovoideas, que son así blancas, como este blanco que aparece en la resonancia, que pueden aparecer en la parte cerebral o incluso en la médula espinal, en ese cordón que está en la columna. Y vamos a tratar también de hacer el diagnóstico aplicando algunos análisis adicionales como el medio de contraste. El gadolinio, por ejemplo, nos aumenta la posibilidad de encontrar cuáles lesiones están activas, cuáles lesiones son recientes y con eso podemos afianzar el diagnóstico de la enfermedad, como ocurre en esta diapositiva donde estamos viendo algunas lesiones de aspecto desminimizante que realzan, o sea, brillan con el medio de contraste. Indispensable en el diagnóstico hacer una punción lumbar. La punción lumbar no tiene más que el objetivo de detectar unas proteínas, específicamente llamadas bandas oligoclonales, que están presentes hasta en el 95% de los pacientes con esclerosis múltiple, es decir, es un marcador muy frecuente, muy importante. Sin embargo,
hay un 5% de pacientes con esclerosis múltiple que no tienen estas bandas oligoclonales patrón tipo 2, que es el patrón típico de esclerosis múltiple. Pero es un marcador importante y por eso siempre lo solicitamos como objetivo para tratar de afianzar el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento de la esclerosis múltiple? Bueno, el tratamiento de la enfermedad va a estar dividido al menos en dos grupos grandes. Un primer grupo es modificar el curso de la enfermedad y por eso usamos fármacos que de una u otra forma modulan, modifican, suprimen el sistema inmunológico. He hablado que el sistema inmunológico está asociado a esta enfermedad. Esta es una enfermedad autoinmune. El mismo sistema inmunológico se activa para atacar al cerebro o la médula espinal. Entonces lo que hacemos es utilizar medicamentos que hagan que el sistema inmunológico de una u otra forma se comporte bien, pueda tener un mejor control y para eso utilizamos fármacos de diferente índole que pueden ayudar a que el sistema inmunológico no sea tan agresivo o por lo menos las manifestaciones sean menos intensas. Y eso hasta el momento ha demostrado en todos los estudios mundiales que ha mejorado el curso de la enfermedad. Eso que veíamos que los pacientes se deterioran, se discapacitan, hoy en día con los fármacos que tenemos lo podemos evitar. Usando un buen medicamento, un buen acompañamiento por el neurólogo, vamos a tener probablemente o vamos a evitar ese deterioro o esa progresión de la enfermedad y hacer que el paciente siga siendo funcional. El segundo pilar en el tratamiento de la enfermedad está asociado a lo que se llama tratamiento sintomático. Y hay que recordar que las personas que sufren de esclerosis múltiple también tienen otras manifestaciones, aparte de las manifestaciones neurológicas, como la fatiga o el cansancio, la depresión, la ansiedad, el insomnio. Esas manifestaciones, si bien son consecuencia indirecta de la enfermedad, también las tenemos que tratar. Y por eso no es extraño que las personas que tengan esta enfermedad tengamos que hacer remisiones para que se trabaje en equipo, de forma multidisciplinaria, con el objetivo de que haya un buen abordaje por fisiatría, por psiquiatría, por psicología, por la parte nutricional, por la parte física. Todos esos aspectos creemos que son indispensables para que la persona se mantenga bien. ¿Cómo debe ser el seguimiento de esta enfermedad? Bueno, el seguimiento específicamente lo debe hacer un neurólogo. No hay otra discusión. Esta es una enfermedad muy específica de la neurología y por lo tanto es el neurólogo la persona capacitada para tratar de hacer el seguimiento, para hacer el abordaje inicial, el diagnóstico, seleccionar adecuadamente el tratamiento. Muchos de ustedes estarán preguntando ¿cuál será el mejor tratamiento de la enfermedad? No, esa es una respuesta que no es fácil de dar. Esa es una respuesta que depende de cada paciente. Por eso siempre decimos que se debe individualizar el tratamiento, de acuerdo a las características clínicas, de acuerdo a las características radiológicas, de acuerdo a la forma como se presenta la enfermedad, vamos a ofrecer uno u otro tratamiento. Claro, hay tratamientos que son mucho más agresivos, por llamarlo así, contra la enfermedad, mucho más complejos. Hay otros medicamentos que son más sencillos o más suaves. Depende, por supuesto, de la condición clínica o de las características de cada paciente. Ahora bien, en el seguimiento utilizamos específicamente estos marcadores. Y es que una vez que iniciamos el tratamiento, los pacientes deberían tener una evaluación muy juiciosa por su neurólogo al menos cada 3 o cada 6 meses, donde se pueda de una u otra manera tratar de evaluar si el paciente una vez iniciado el tratamiento ha vuelto a tener recaídas, si ha vuelto a tener manifestaciones que indiquen que ha venido empeorando, que se le haga una evaluación clínica, o sea, una evaluación neurológica de forma periódica, eso lo hace el neurólogo, y hacemos algunas evaluaciones para evaluar cómo está la cognición, cómo está la visión, cómo está la marcha, cómo están las destrezas motoras, es decir, hacemos un examen neurológico periódico que nos permita determinar cómo se encuentra el paciente y si después de empezar un tratamiento está bien controlado. Y por eso buscamos algunas escalas como la escala de discapacidad EDSS, que es la escala más importante en la evaluación de los pacientes con esclerosis múltiple. Y esa escala nos permite, por supuesto, poder clasificar si el paciente se encuentra en un estado temprano o en un estado más avanzado de la enfermedad, o si el paciente probablemente requiere un tratamiento o un cambio de tratamiento porque la enfermedad está siendo mucho más agresiva. Es decir, nuevamente al concepto, depende de las características clínicas, depende de las características radiológicas y por lo tanto debe ser individualizado esta conducta. Y finalmente el seguimiento debe estar orientado sobre los exámenes. El examen
Obviamente no solamente incluye la evaluación clínica, sino también hacer de forma periódica una resonancia de cerebro, al menos una resonancia de cerebro anual, es mandatorio después de empezar un tratamiento. Hacer evaluaciones periódicas de la parte sanguínea, depende del medicamento. Hay medicamentos que nos exigen hacer pruebas antes del tratamiento o incluso durante el tratamiento, y esas pruebas que son de sangre y de orina deben hacerse de forma periódica, casi indispensables para algunos fármacos, y eso nos va a ayudar, nos va a evitar que los pacientes puedan tener complicaciones asociadas a los medicamentos, porque estas medicinas no están exentas de generar problemas. Pero si hacemos un buen seguimiento, un buen abordaje, una buena monitorización, es muy poco probable que se presenten problemas. Entonces, eso hace parte de la evaluación, y lo que nosotros hacemos es tratar de que el paciente se mantenga clínica y radiológicamente estable, que cuando hagamos las evaluaciones periódicas el paciente se sienta bien, se sienta sin mayores manifestaciones, que no tenga discapacidad, que no tenga manifestaciones clínicas nuevas, que no tenga manifestaciones radiológicas nuevas. Si ese escenario se está cumpliendo, pensamos que el tratamiento es óptimo y por lo tanto el paciente está bien tratado y no tenemos que hacer ninguna modificación. Y para concluir y ya dar como de cierta forma la apertura a esta discusión, estaré muy atento a todos los comentarios, por supuesto que a todos los conceptos que se quieran aclarar. Si queremos abordar un tópico en especial, estaré atento para poder debatirlo. Es muy relacionado con los estilos de vida. Siempre decimos que esta es una enfermedad crónica y que como enfermedad crónica el paciente de una u otra manera debe tratar de modificar sus estilos de vida para que la enfermedad se mantenga bien controlada. Un papel indispensable lo cumple el neurólogo, con un buen diagnóstico, por supuesto, un buen abordaje y un buen análisis de los exámenes, y también seleccionando bien un tratamiento. Pero la otra parte, que es casi que esencial y es fundamental en el curso de la enfermedad, es el cambio o la modificación de los estilos de vida que debe ofrecer el paciente. El paciente tiene que colaborarnos mucho para que realmente salga adelante, y eso involucra cambios nutricionales. Hay pacientes que me dicen, mire, yo tengo problemas de sobrepeso. Pues bueno, ese es un tema que habrá que trabajar con la nutricionista y habrá que hacer todo lo posible para que el peso se optimice. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer actividad física. En esta enfermedad se recomienda hacer actividad física no menos de 3 veces por semana, dejar de fumar, dejar de ingerir licor. Todos estos factores que son proinflamatorios, es decir, ayudan para que el sistema inmunológico se active y se active mal. Igualmente el sueño es indispensable. Este es un factor necesario para todas las personas. Gastamos casi 1/3 de nuestras vidas durmiendo y por lo tanto es indispensable que el sueño se optimice, que se acerque a las 8 horas continuas de sueño, y eso debe ser uno de los pilares fundamentales en el tratamiento o de la modificación de los estilos de vida del paciente. Y por supuesto el estrés. El estrés, que tal vez es la enfermedad más frecuente de nuestro siglo, a lo cual cualquier persona puede estar sujeta, pues que hay que buscar estrategias para modificarlas, porque desafortunadamente el estrés hace que se cambie el comportamiento del sistema inmunológico. Un sistema inmune que está sujeto a un paciente que tiene estrés va a ser autorreactivo. Eso quiere decir que se activa y tiene más riesgo de lesionar el cerebro o la médula espinal, como hemos hablado. Y por lo tanto hay que modificar el estrés. Una buena forma es hacer actividades que ayuden de cierta manera a generar aprendizaje, tratar de buscar grupos de apoyo, tratar de hacer socialización, tratar de hacer deporte, aprender a hacer algo nuevo, como aprender a tocar un instrumento, aprender a hablar otro idioma, ingresar a algún curso de baile, de música, de culinaria. Esos factores son muy importantes y nos ayudan a modificar el estrés. Creemos que con todas estas herramientas que hemos hablado sobre cambiar estilos de vida, seguramente vamos a optimizar nuestro tratamiento. Quedo atento entonces a las preguntas. Muchas gracias por la atención. Vamos a ir respondiendo algunas de ellas. Bien, aquí aparecen algunos de los comentarios. Una de las preguntas es ¿cuáles son algunos de los síntomas de alerta de la enfermedad? Entonces, hablábamos que esta enfermedad puede tener diferentes manifestaciones. Sin embargo, esta es una enfermedad que particularmente compromete el nervio óptico, es decir, un cable que va de la retina hacia el cerebro y le da toda la información visual para que el cerebro interprete los estímulos visuales.
Hay un segundo grupo de ubicación de las lesiones que están ubicadas hacia el tallo cerebral y otra hacia la médula espinal. Entonces, esos serán los síntomas ubicados en esos síntomas, en esas localizaciones, perdón. Por ejemplo, pacientes que hacen una alteración de la visión, que usualmente es una disminución paulatina o progresiva de la visión en uno de los ojos, asociado a cierto dolor con los movimientos oculares, asociado a una disminución para poder ver bien los colores o poder percibir bien los colores. Ese es el cuadro clínico típico de lo que llamamos una neuritis óptica, que generalmente es una manifestación muy común y podría ser un síntoma de alarma. Igualmente, una persona joven que desarrolla una pérdida paulatina, digamos que de forma relativamente aguda, de la fuerza en una extremidad o de la sensibilidad, o alteraciones en el equilibrio o alteraciones en la marcha. Eso podría ser un signo de alarma. Bien, la siguiente pregunta habla sobre la esclerosis múltiple, si es hereditaria. Bien, ese es un término que es interesante porque creemos hoy en día que buena parte de las enfermedades, y por supuesto que las enfermedades inmunológicas, tienen un contexto genético. Y en ese contexto genético vamos a encontrar diferentes genes que están asociados con la enfermedad. Hay varios de ellos, pero tal vez el más importante es el gen de la HLA, que es el gen que da susceptibilidad o riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero igualmente hemos tenido seguramente muchas personas que tienen el gen HLA y nunca desarrollan una enfermedad inmunológica. Por lo tanto, podemos pensar que como tal no tiene una transmisión de herencia como podría ocurrir con otras enfermedades, como la hemofilia o como otras enfermedades donde vemos un carácter dominante, donde todas las generaciones de una familia pueden contener o pueden tener la enfermedad. Aquí no, uno puede tener el riesgo genético, pero probablemente si yo tengo esclerosis múltiple, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto no lo va a tener, ¿sí? Porque no es una enfermedad que se transmita con esas leyes de la herencia. ¿Hay alguna forma de evitar que me dé esclerosis múltiple? Esa es una excelente pregunta. Generalmente las intervenciones deberían darse en etapas muy tempranas, es decir, en niños muy jóvenes o en adolescentes inclusive, porque la posibilidad de generar alguna modificación ya en una persona adulta, en personas de 20, 30 o más años, ya es más baja, porque en ese momento el sistema inmunológico ya adquirió una forma de comportamiento. Lo ideal es que sea en etapas tempranas, cuando el niño aún no ha adquirido ese comportamiento específico del sistema inmunológico y podemos modificar estilos de vida. Y lo que hemos hablado, tratar en lo posible de que el niño no desarrolle una nutrición inadecuada, que no se alimente con dietas ricas en carbohidratos, en grasas, en sal, que de una u otra manera haga ejercicio, que traten lo posible de tener una exposición relativamente buena a la vitamina D. Creemos que esos factores pueden prevenir, pueden ser factores preventivos, pero desafortunadamente no hay algo absoluto, no existe algo en lo cual uno pueda decir voy a dar, por ejemplo, una vacuna contra el virus de Epstein-Barr. No, eso hasta ahora no se ha demostrado que pueda eventualmente desarrollar un factor preventivo. ¿Qué cuidados puedo implementar en mi vida para evitar sufrir de esclerosis múltiple? Bueno, lo hemos mencionado y es muy parecido a la pregunta anterior, y es que desafortunadamente estos factores o estos estilos de vida se deberían hacer de forma temprana en niños, en adolescentes, para evitar el desarrollo de la enfermedad. Pero si ya se trata de un paciente que tiene esclerosis múltiple, lo que hablábamos en la penúltima diapositiva, y es tratar de hacer ciertas actividades que modifiquen mis estilos de vida. El ejemplo clásico es si yo tengo, por ejemplo, una condición crónica, pero al tiempo le ayudo para que esa enfermedad crónica se mantenga mal. Vivo estresado, duermo mal, no hago ejercicio, no hago deporte, trato de consumir buenas cantidades de harinas, de carbohidratos, de grasas. Seguramente voy a aumentar el riesgo de desarrollar ciertas situaciones proinflamatorias. Entonces, creemos que la modificación de los estilos de vida, evitar el alcohol, evitar, por supuesto, que el consumo de cigarrillo, todos esos factores son factores preventivos o protectores. ¿Esta enfermedad da alguna edad específica? Sí, lo hablábamos y lo discutíamos en la parte inicial, y es que es una enfermedad que se presenta entre los 20 a los 40 años. Sin embargo, podemos tener pacientes de mayor edad o pacientes menores que desarrollen la enfermedad, pero es más bien raro. La enfermedad debuta entre los 20 a 40 años. La esclerosis múltiple es diferente al lupus. Hay que tener en mente varios aspectos, porque la pregunta dice la esclerosis. La esclerosis como tal es un término muy ambiguo, porque es un término más bien acuñado a ciertas descripciones de patología.
cuando los tejidos alteran su forma, que se van tornando blancos. Y por eso la esclerosis como tal es una forma diversa de diferentes condiciones. Por ejemplo, uno puede tener esclerosis mesial temporal, esclerosis hipocampal, esclerosis trabecular, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Cada una de esas son enfermedades distintas, totalmente diferentes. Entonces, es para dar ese punto de referencia porque a veces uno confunde, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica con la esclerosis múltiple. Son diferentes, son condiciones médicas totalmente distintas. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que no tiene una connotación inmunológica y por lo tanto hoy en día no la tratamos con medicamentos inmunológicos. ¿Qué ocurre con la esclerosis múltiple? Aquí me preguntan si la esclerosis múltiple es diferente al lupus. Sí, por supuesto, son enfermedades autoinmunes, ambas son enfermedades que afectan el sistema inmunológico, hace que el sistema inmunológico se vuelva autorreactivo. En el caso del lupus va a atacar diferentes sistemas, el riñón o las articulaciones o el pulmón o el corazón. En la esclerosis múltiple el sistema inmune ataca específicamente el sistema nervioso, cerebral o la médula espinal. Otra de las preguntas que nos mencionas, ¿es verdad que el calor empeora la enfermedad? Esa es una excelente pregunta y está relacionada con algo que se llama el fenómeno de Uthoff. El fenómeno de Uthoff fue descrito hace varios años por un neurólogo alemán y él daba básicamente la descripción de que los pacientes con esclerosis múltiple tenían empeoramiento de algunos síntomas visuales, particularmente el paciente deterioraba su visión de forma transitoria cuando hacía ejercicio o hacía deporte o cuando se exponía al calor. Hoy en día sabemos que el aumento de la temperatura corporal basal hace que de cierta forma se liberen algo que se llaman citoquinas inflamatorias, que son básicamente unas partículas que pueden generar inflamación y por lo tanto generar algunos síntomas. Pero es un síntoma transitorio, es decir, el ejemplo clásico, por ejemplo, es una paciente que tiene esclerosis múltiple que ya tuvo una neuritis óptica previa y hace deporte o aumenta la temperatura corporal basal, es decir, aumenta el calor del cuerpo y la persona desarrolla una pérdida o una disminución de la visión de forma transitoria. Pero es algo transitorio y hay formas de evitarlo, es decir, les decimos a los pacientes, claro que hay que hacer ejercicio, no quiere decir que si yo tengo esta posibilidad de riesgo no debo desarrollar ejercicio. Sí se debe hacer, lo que pasa es que se debe hacer con ciertas características. La persona se debe hidratar bien, con agua, con una buena hidratación antes, durante y después de la actividad física. La persona debería tener un calentamiento bueno antes de la actividad física, antes de hacer una actividad física extenuante. Creemos que con eso probablemente se puedan minimizar las reacciones asociadas al calor, asociadas al deporte. ¿Por qué la enfermedad produce alteraciones urinarias? La respuesta está relacionada específicamente con aquellos pacientes que desarrollan lesiones medulares. La médula espinal es un cordón que transporta la información desde el cerebro a través de toda la columna vertebral, todo lo que está en la parte de atrás de la espalda. Y la médula espinal va a enviar fibras sensitivas, motoras, son un conjunto de rutas que van a tratar de llevar la inervación o de cierta forma los estímulos hacia ciertos órganos, como por ejemplo no solamente las extremidades, sino también algunos órganos abdominales y también órganos pélvicos, como por ejemplo la vejiga. Y por eso no es infrecuente que algunos pacientes que han tenido lesiones medulares, es decir, mielitis, que son inflamaciones de la médula, desarrollen lo que se conoce como una vejiga neurogénica, que es un compromiso de la capacidad para orinar en aquellos pacientes que han tenido mielitis o inflamaciones de la médula. Así como pueden haber otras alteraciones, por ejemplo, una sensación o una urgencia para salir a orinar o dificultad para poder hacer deposición también, porque también estaría en el esfínter rectal el que pudiera estar afectado. ¿La enfermedad me puede causar pérdida de la memoria? La respuesta es sí. Desafortunadamente esta es una enfermedad que puede comprometer también la cognición. Por eso la selección de un buen tratamiento, de hacer un buen diagnóstico de forma temprana y seleccionar muy bien un tratamiento y un abordaje terapéutico temprano, desde etapas iniciales, bien seleccionado, va a evitar estos desenlaces. Pero para eso obviamente necesitamos que la persona tenga un acercamiento a un neurólogo con experticia en el manejo de la esclerosis múltiple y un buen seguimiento. La esclerosis múltiple puede causar problemas en la memoria. Generalmente con el tiempo es mucho más manifiesto, es mucho más fácil determinar estas fallas, pero lo importante es tratar de evitar esto y por eso menciono que un buen tratamiento puede evitar eso y hacer que la persona se mantenga activa, que la persona modifique sus estilos de vida, que modifique el estrés,
que duerma bien, ese es un factor importante en la cognición, y por supuesto que se mantenga activo. Las personas con esclerosis múltiple deben seguir trabajando hasta donde sea posible. Si hay discapacidad, pues bueno, habrá que llegar a un proceso diferente, pero por lo contrario hay que tratar de mantenerse activo porque eso sirve también para el funcionamiento cerebral. ¿Qué limitaciones tiene la enfermedad en el día a día? Depende exclusivamente de las manifestaciones clínicas. Hay pacientes que no tienen limitaciones, hay pacientes que están en escalas de discapacidad. La discapacidad se divide de 0 puntos hasta 10. 10 puntos es una persona que está en cama, para entenderlo así. 0 puntos es un paciente que no tiene discapacidad. 6 puntos es un paciente que seguramente ya está requiriendo un bastón o un apoyo para caminar. Entonces, si la persona tiene de 0 a 3 puntos, es muy probable que no tenga ninguna manifestación y la persona puede hacer su vida prácticamente normal, sin ningún síntoma específico. A medida que van apareciendo mayor discapacidad, la persona puede tener fatiga, puede tener espasticidad, que es como una sensación de que las extremidades están más rígidas o con mayor, como si tuvieran mayor tensión. Puede haber dolor, por supuesto, o puede haber depresión, o puede haber alteraciones en el estado de ánimo. Depende, como menciono, de acuerdo a las características clínicas en las cuales el paciente se encuentra. ¿Cómo puede llegar a diagnosticar esclerosis múltiple? Bueno, el diagnóstico de la esclerosis múltiple, lo mencionábamos en las diapositivas anteriores, está descrito específicamente, primero, bajo un contexto clínico. Es decir, yo no puedo hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple en una persona que tiene una migraña, o que tiene una epilepsia, ¿sí? O que tiene una demencia. Es claro que para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple hay unas manifestaciones más o menos típicas, es decir, una neuritis óptica, un síndrome de tallo cerebral, un síndrome de la médula espinal, manifestaciones que sean acordes con los sitios donde se producen las lesiones de aspecto desmielinizante. Después de tener ese contexto clínico, hacemos pruebas, una resonancia de cerebro o de columna y por supuesto que una punción lumbar y algunas otras pruebas para descartar otras enfermedades, descartar que no se trate de un lupus o de otra enfermedad inmunológica diferente. ¿Existen riesgos en el embarazo? La esclerosis múltiple anteriormente era concebida como una enfermedad inmunológica que debía evitarse el embarazo en las pacientes. Hoy en día no, es decir, nosotros tenemos un grupo importante de mujeres con esclerosis múltiple que han tenido embarazo y han tenido embarazo sin ningún problema, con una buena planeación, y ese sería el concepto más importante, y es que debemos planear el embarazo. Lo que no es práctico es que las pacientes con esclerosis múltiple se embaracen con un tratamiento sin haber, de cierta forma, consultado o haber discutido esto con el neurólogo y con el ginecólogo. Lo ideal es que la planeación del embarazo evite, de cierta forma, el desarrollo de problemas importantes que puedan alterar el curso bien de la enfermedad, porque, claro, hay pacientes con esclerosis múltiple que se embarazan y podrían tener una recaída o bien en el desarrollo mismo del embarazo, es decir, alteraciones fetales, en el crecimiento fetal o mayor riesgo de aborto. Por eso es importante la planeación. Hay algunos medicamentos en la esclerosis múltiple, en el manejo, que no deben utilizarse durante el embarazo, pero hay otro buen número de medicamentos o de tratamientos que se pueden usar de forma segura o que incluso se pueden suspender de forma segura en el embarazo y no tienen riesgo. Entonces, todo eso se debe consultar de forma planeada y oportuna con el neurólogo. ¿Se deben tratar todos los brotes de la enfermedad? Es una excelente pregunta. Depende exclusivamente de qué tan fuerte es el brote, de qué tan fuerte es la recaída. Por ejemplo, si se trata de un paciente con esclerosis múltiple que hace un síntoma sensitivo, por ejemplo, tiene una pérdida sensitiva, una alteración sensitiva de la mano, dice que el brazo o la mano hay hormigueo, eso no le está causando discapacidad motora, esto no le está causando discapacidad para moverse, para caminar u otro tipo de problema. Probablemente no se deba tratar esa recaída, sino simplemente tenerla en mente de que hubo una manifestación clínica y que probablemente el medicamento no nos está controlando de forma adecuada. En ese contexto, cuando la recaída o el brote es severo, por ejemplo, una pérdida visual, una pérdida para mover un lado del cuerpo, una pérdida para sentir de tal forma que la persona empieza a caminar de forma desequilibrada, es decir, tiene alteración en la coordinación, una pérdida súbita o repentina para controlar la orina, para poder hablar. Son manifestaciones muy complejas, muy graves, que ameritan una evaluación de carácter urgente por urgencias y, de acuerdo a las características clínicas y radiológicas, definir si requiere un tratamiento en especial. El tratamiento, por supuesto, que se hace con esteroides, que son medicamentos que ayudan a desinflamar de una u otra forma en este paciente que ha generado una recaída.
En el tratamiento la piel cambia de color, no tendría por qué, es decir, algunos tratamientos podrían ser concebidos como más fuertes y podrían causar ciertos cambios en el funcionamiento del hígado. Y al generar eso podría ser ya más por una forma indirecta de lesión del hígado que haya cambios en el color de la piel. Pero en general no, los fármacos que usamos en esclerosis múltiple directamente no tendrían por qué lesionar la piel y por lo tanto la parte cutánea se mantiene bien. ¿Qué clase de esclerosis son reconocidas? Hablábamos también en la presentación de que hay al menos dos grupos grandes de manifestaciones de la enfermedad. Una, que es la esclerosis múltiple recaída-remisión, que hace parte del 85% de los pacientes, es decir, que son pacientes que hacen una recaída, mejoran, recaída, mejoran. Y un segundo grupo de pacientes que son los que tienen formas progresivas de la enfermedad, es decir, son pacientes que tienen un curso de progresión, de empeoramiento paulatino de la enfermedad, independiente incluso de recaídas. Estos pacientes no recaen, probablemente hicieron una primera manifestación y a partir de eso, por eso se llama forma primaria progresiva, donde el paciente empieza a progresar de forma paulatina y de acuerdo a la tasa o a la velocidad con la cual aumente esa progresión van a adquirir diferentes grados de discapacidad. Es diferente también al grupo de los pacientes que llamamos esclerosis múltiple secundaria progresiva, que podría ser un grupo adicional donde pacientes que han tenido inicialmente un comportamiento de forma recaída-remisión, con el tiempo ya las recaídas no mejoran del todo. Ya ese brote que inicialmente había mejorado, por ejemplo, una neuritis óptica al principio puede mejorar totalmente y el paciente recupera totalmente la visión. Pero el paciente después con el tiempo de pronto hace una segunda o una tercera o una cuarta recaída y después de eso empieza a hacer manifestaciones que no mejoran totalmente, queda con síntomas visuales o sensitivos o motores. Si tengo diabetes tipo 2, ¿me puede dar esclerosis múltiple? No, la respuesta es no, es decir, no necesariamente el hecho de ser diabético me confiere más riesgo de desarrollar otras enfermedades inmunológicas o particularmente una esclerosis múltiple. No, sí puede ser más bien lo contrario, es decir, que yo tenga esclerosis múltiple y pueda tener otras enfermedades inmunológicas. Por supuesto, yo tengo, por ejemplo, esclerosis múltiple y puedo tener hipotiroidismo o puedo tener una artritis o un Sjögren menos frecuente o un lupus menos frecuente o una diabetes, claro, una diabetes tipo 1, que sería una forma inmunológica. Pero una diabetes tipo 2 generalmente es concebida como una enfermedad más que inmunológica, más bien adquirida con la dieta, adquirida con los hábitos nutricionales, con los hábitos relacionados con el deporte y por lo tanto no tendría mucha relación con este aspecto inmunológico. Es decir, una persona con esclerosis múltiple que de cierta forma no controla su dieta, no controla su peso, tiene malos hábitos, podría desarrollar una diabetes tipo 2, pero no es la esclerosis múltiple la que le está aumentando el riesgo, son sus estilos de vida y sus factores nutricionales. Y una última pregunta que nos hacen por acá, o otra pregunta adicional, está relacionada a cómo podemos identificar cuándo el paciente tiene una crisis, una recaída. Bueno, podemos dividir, y a muchos pacientes les he enseñado esto, y es que uno puede dividir los síntomas de la enfermedad al menos en dos formas de entenderlo. Síntomas positivos y síntomas negativos. ¿Qué son síntomas positivos? Son síntomas que involucran ganancia. Por ejemplo, el paciente empieza a describir que tiene una sensación rara, que está percibiendo un olor raro, que está percibiendo un hormigueo. Esos son síntomas de ganancia, síntomas positivos. O que siente dolor, por ejemplo, es un síntoma positivo. Es un síntoma anormal, por supuesto, pero simplemente me estoy refiriendo a que es un síntoma que genera ganancia. ¿Qué es un síntoma negativo? Un síntoma negativo es un síntoma de pérdida de función. Perdí la visión, perdí la capacidad de hablar, perdí la capacidad de mover, perdí la capacidad de sentir, perdí la capacidad de caminar, perdí la capacidad de controlar el esfínter urinario o rectal. Miren que esos son síntomas que involucran pérdida de función, son síntomas negativos. Entonces, de acuerdo a esta descripción, podríamos decir, por supuesto, que en la esclerosis múltiple podrían haber síntomas positivos o síntomas negativos. Ambos son manifestaciones de riesgo. Por supuesto que los síntomas negativos son percibidos como síntomas peores, porque involucran empeoramiento, involucran que el paciente está perdiendo una función.
una función visual, una función cognitiva, una función motora, una función sensitiva, y por lo tanto, en esa situación involucra generalmente una visita de carácter urgente o al servicio de urgencias o al menos a una consulta de neurología de carácter urgente. En cambio, un síntoma positivo, si bien podría ser inquietante, uno lo podría observar y mirar el curso y mirar si la persona de cierta forma empieza a adquirir algún grado de deterioro o discapacidad, lo cual cambiaría totalmente la conducta. Bien, esas son como las preguntas que nos han hecho. Quedo atento si hay algún comentario adicional. Creo que hemos abordado aspectos en la parte genética, en la parte ambiental, en la parte de diagnóstico, en la parte de tratamiento. Muchas veces muchos pacientes preguntan sobre cuál sería el mejor tratamiento de la esclerosis múltiple y lo hemos mencionado también en el curso de esta presentación, y es que no existe un tratamiento que sea mejor o peor. Hay tratamientos que se deben ofrecer e individualizar de acuerdo a las características de cada paciente. Por supuesto que hay enfermedades que son mucho más agresivas, que hoy en día pensábamos antes, hace muchos años, que no podíamos modificar su curso. Hoy en día tenemos muchos medicamentos, muchas opciones, muchos fármacos que pueden hacer que esos pacientes que están tan agresivos en su presentación clínica o radiológica puedan tener un curso diferente y puedan tener una mejor calidad de vida. Bien, yo creo que con esto damos finalizado este live. Muchas gracias a todos por la atención, gracias por estar conectados y los esperamos en próximas reuniones. Muchas gracias, una feliz tarde para todos.